6:34 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos saludar al doctor Enrique Terán, catedrático investigador de la Universidad San Francisco de Quito, y al doctor César Pazmiño, un reconocido genetista, investigador, a propósito de lo que estamos viviendo. Quisiera un comentario sobre este semáforo de protección COVID-19 que nos limita aún más debido a algunos datos que queremos ilustrar. El viceministro de Salud, doctor José Ruales, daba cuenta este domingo de la situación que tenemos y que da cuenta sobre los contagios en niños y adolescentes, entre otros. José Ruales indicó que el índice de positividad bordea entre el 40 y 50%, es decir, de cada dos, uno está en estas condiciones. Hay una demanda en las casas de salud, 47 pacientes menores de 18 años internados en las últimas 2 semanas, 37 en hospitalización y 10 en unidad de cuidados intensivos. La mayor cantidad, es decir, 36, no está vacunada. Son menores de 5 años, no están dentro de los grupos a inmunizar. Estos datos también dan cuenta de la tasa de fallecidos, la letalidad, que si bien es menor debido al proceso de vacunación, en abril del 2021, por ejemplo, hubo 43 fallecidos por cada 1,000 contagiados, pero en la segunda semana de enero, la anterior, bajó a 0.9% igual número de infectados. Indicó que semanas atrás la positividad bordeaba el 10%, hoy se acerca al 46% de la población. Es decir, esta es una campanada en el Ecuador para que enfrentemos frente a esta ola de contagios. Doctor Enrique Terán, ¿cómo enfrentar este momento con estas disposiciones últimas del COE Nacional este domingo? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Gran gusto estar con César compartiendo este panel. Creo yo, y como hemos dicho de manera recurrente, que reaccionamos tarde frente a lo inevitable. No es de sorprenderse lo que está sucediendo. Ya habíamos nosotros avisorado que una vez que se había alcanzado un porcentaje de vacunación aceptablemente bueno, que no era el ideal, la peor equivocación era inducir el relajamiento de las medidas de autoprotección. Frente a una pandemia, la resolución no se da en meses, no se da en años, sino que se da a larga data. Por lo tanto, nosotros hemos cometido el error que repitieron varios países de dar una falsa impresión de seguridad, empezar a llenar los aforos, liberar el uso de las medidas de autoprotección y creer que la vacunación brinda una protección suficiente como para omitir el autocuidado. Ahora estamos nosotros, claro, frente a una escalada de casos inevitables por la alta transmisibilidad de esta nueva variante Omicron y que recién está empezando a hacer ver qué es lo que sucedió durante los feriados de Navidad, de fin de año. Lastimosamente, seguimos nosotros con un COE nacional que tiene que pedirles a los COEs cantonales colaboración. Y así no funcionan las cosas, porque si las medidas no son uniformes, si las medidas no son drásticas en todo el territorio nacional, vienen los contagios en focos aislados, a lo que se suma una baja tasa de diagnóstico y por lo tanto el crecimiento va a seguir siendo descontrolado. Una última equivocación que también está circulando es ese tema que no sabemos de dónde salió, es que Omicron es menos fuerte, Omicron es menos peligroso. Equivocación grandísima. Es tan peligroso como las otras variantes. La diferencia es que los que estamos vacunados tenemos menos riesgo de desarrollar enfermedad severa, pero los que no lo están, una vez más van a saturar las casas hospitalarias. ¿Qué hacer, doctor Terán, frente a este hecho último que usted ha señalado, la necesidad de la vacunación? Porque todavía con el argumento, por cierto que hay que respetarlo, los derechos humanos, no se han vacunado, pero eso no produce un riesgo para el resto que estamos vacunados.
Por supuesto que sí, yo creo que se confunden las cosas porque no se trata de obligarle a la gente a vacunarse, lo que se trata es de concientizar sobre el beneficio de la vacunación. Ahora, por supuesto, quien no quiera vacunarse es absolutamente libre de no hacerlo, pero tiene que entender que está convirtiéndose en un riesgo para la salud pública y por lo tanto esa persona es la que tiene que actuar de manera consecuente, autocalificándose como de riesgo. Es lo que no vemos que suceda y lastimosamente ahí es donde sobreviene el malentendido de que se tiene que primar un proceso de respeto hacia los no vacunados cuando la vacuna es la única estrategia de control frente a esta problemática de la transmisibilidad del virus. Bienvenido, doctor César Pazimiño. Doctor Pazimiño, ¿cómo enfrentar esta nueva etapa, incluso con medidas drásticas de última hora frente al crecimiento de los contagios, como ha sido el semáforo de protección? Buen día, César. Hola, buenos días y gracias por la invitación. Buenos días, Enrique. Eh, bueno, empiezo diciendo que sí hay una serie de información contradictoria, incluso en estos días veíamos que frente a al mensaje que se daba de que la vacunación debe ser obligatoria, desde el presidente decía que no era obligatoria. Entonces, yo creo que hay ciertos mensajes que están confundiendo a las personas. También ya se notaba que este relajamiento de la población, porque se ha pensado que la Omicron ya no produce el problema de la pandemia. Incluso por ahí hay declaraciones de colegas que dicen que lo mejor que puede pasar en el país es que la Omicron esté diseminándose porque es como una vacuna. Resulta que las últimas investigaciones dan cuenta que en realidad el Omicron solo tiene un 20% menos de problemática, digamos así, frente a las otras variantes del virus. Entonces, significa que todavía estamos con una pandemia, con un virus que es un virus se escabulle, ¿no es cierto? Trata de evadir el sistema inmunitario y está produciendo problemas ya no solo en personas mayores, sino también en niños. Yo soy un poco más radical con el tema de la vacunación. Creo que la vacunación debe ser una exigencia en un estado en que está produciéndose una problemática muy grande. Además, en un estado que tiene un sistema de salud bastante complejo, incluso que podría volver a llegar a colapsar de acuerdo a los datos que estamos viendo. Y ahí hay una cuestión también que yo veo como peligrosa, es toda esta gran propaganda que han hecho personas y grupos que abogan porque no se vacune, porque la vacuna no sirve, porque la vacuna tiene problemas, porque la vacuna es experimental, porque muchas cosas oscuras en relación a la vacuna, cuando la única herramienta que tenemos en este momento como para proteger a la población, para no morirte, porque una cosa es hablar de cifras y otra cosa es que tú seas la cifra. El rato que te dicen la probabilidad de muerte suya es de entre 3 al 5%, soy yo como individuo. Entonces eso cambia la percepción. Por eso es que incluso yo creo que si alguien no quiere vacunarse, al final estas personas tienen que tomar medidas para no contagiar a los otros. Y la única medida es aislarse. Hay países que han dicho eso, ¿no? Si tú no quieres vacunarte, muy bien, quédate en la casa. Entonces, esta discusión sobre los derechos a la vacunación o no, creo que tiene que venir desde el Estado, en realidad, tomando decisiones sobre la salud comunitaria. Y en ese aspecto yo creo que por ahora la vacunación es la mejor herramienta que tenemos. Por eso es que hay 42,000 casos nuevos. Eso significa que tenemos que tener las alertas que se han puesto, y en eso coincido con las medidas que se han tomado desde el COE, porque estamos viendo que ya están afectándose varios grupos de edad y está complicándose la salud de estas personas.
incluso sí hay una mortalidad que se ha mantenido desde la perspectiva estadística que alrededor del 3%, 2 a 3% de mortalidad, de acuerdo a los datos, por ejemplo, de las unidades de cuidados intensivos. Entonces, la problemática sigue. Quisiera ilustrar con lo que decía este domingo el viceministro de Salud, doctor José Ruales. A nivel del sistema de salud observamos una presión en los servicios de salud de todo el sistema, tanto del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social, del ISFA, el ISPOL y el sector privado. Esta presión se ha constatado a través de aumento de la demanda de consulta externa y atención de emergencia en toda la red, de casos leves o moderados que no requieren hospitalización, pero también estamos observando las últimas semanas un aumento en el número de casos de hospitalización y también en el número de camas UCI. Al momento tenemos hasta un 84% de hospitalización de las camas asignadas de acuerdo al subsistema y alrededor, digamos, en las camas UCI, alrededor del 84% de ocupación y el 56% en hospitalización general. Nos preocupa que este incremento de casos pueda generar una alta presión en los servicios de salud, un congestionamiento en los hospitales y por lo tanto creemos que hay que tomar algunas medidas. Lo que decía el viceministro José Ruales, doctor César Pazimiño, efectivamente usted dio un dato que se conoció ayer, más de 42,000 casos positivos la semana anterior nomás. El pico más alto desde el inicio de la pandemia y que representa un 300% más en comparación con la semana anterior. Y ese es el resultado, de alguna manera, de la circulación de la variante Omicron y las aglomeraciones de Navidad y Año Nuevo, doctor Pazimiño. Eso es lo que estamos viendo efectivamente, que el tema del relajamiento que se ha tenido por esta falsa percepción de que la pandemia ya está pasando, y en eso yo creo que los medios tienen que ayudar para que las personas entiendan que esto no es verdad, que todavía estamos enfrentando a un virus complejo y que tenemos que seguir con las medidas de control. El tema de que existan 8,000 sitios de aglomeración durante las fiestas de diciembre e inicio de enero, se está traduciendo en toda esta problemática de salud que en este momento estamos viendo. Este número grande de personas que están con el diagnóstico positivo significa que hemos en realidad relajado todas estas medidas y sobre todo hemos perdido un poco el sentido de solidaridad social. O sea, como ciudadanos deberíamos estar conscientes que si nosotros portamos el virus y estamos enfermos, tenemos que tomar las medidas para no contaminar a las otras personas. Incluso aquí, otra vez, el tema de derechos, o sea, tu derecho termina el momento en que empieza el mío. Y por eso es que en esa medida, si es que nosotros vamos a tomar el camino de no respetar las medidas de control sanitario, nos convertimos en unos kamikazes biológicos, ¿no? O sea, llevamos el virus, contaminamos, podemos producir la muerte de personas cercanas a nosotros, de personas queridas, incluso de gente desconocida, pero al final de cuentas tenemos que tener conciencia sobre una enfermedad que está produciendo un gran problema en la sociedad. El hecho de que tengamos una variante que se está viendo que las vacunas efectivamente han bajado la posibilidad de defenderse contra esta variante, no significa que no estemos protegidos. Por más que tengamos la variante Omicron, las vacunas siguen mostrando una buena defensa contra un virus que tiene la capacidad en esta pelea entre virus y huésped, tiene esta capacidad de evadir, de camuflarse del sistema inmunitario, pero por ahora seguimos pensando, y hay evidencias que la vacuna sigue siendo una buena opción de protección.
Doctor Enrique Terán, por un lado la vacunación, condición importante para la inmunización de la población, y por otro las pruebas. Frente a este crecimiento último exponencial la semana anterior, 300% en comparación con la semana antepasada, viene el tema de identificación de los casos para ir aislándolos. Y uno de los mecanismos son las pruebas. Y estas pruebas, si bien el Estado ha comenzado a hacer, resultan insuficientes. Hay que ir al sector privado, que tiene su costo alto, un PCR. Es decir, ¿cuál es el mecanismo para afrontar este momento e ir aislando, doctor Terán? No, hay dos elementos fundamentales. Yo quiero rescatar lo que mencionó César. Es extremadamente importante enfatizar que no debemos creer que Omicron es el fin de la pandemia. De la nada salió el criterio de que Omicron va a marcar el final de la pandemia. Estamos equivocados. La pandemia no se va a solucionar con Omicron y esperemos que no sea el inicio de otra problemática más grande. Esto no es para ser alarmistas ni para tratar de asustar a la población, es para llamar a la conciencia que nosotros no podemos dejar de lado las estrategias que han demostrado ser efectivas. Previo a la vacunación ya se vio que el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento funcionaba para disminuir la transmisibilidad. Sobrevino la vacunación y la vacunación es sumativa al proceso. Pero esto tiene que ir de la mano de diagnóstico temprano. Ahí es donde hemos insistido. El Ministerio de Salud Pública durante toda la pandemia ha tenido un déficit en diagnóstico extremadamente manifiesto. Jamás se lograron hacer suficientes pruebas de PCR y mucho menos con la velocidad que se necesita para establecer focos calientes de transmisión. La gran mayoría de los diagnósticos se hacían a nivel hospitalario en los pacientes que llegaban con sintomatología y necesitaban atención. Ahora, frente a la rápida transmisión de Omicron, el diagnóstico es fundamental. Y el Ministerio de Salud Pública, una vez más, trata de acaparar ese proceso y no entiende que nosotros lo que tenemos es que disminuir la transmisibilidad. Para ello, dos estrategias son fundamentales y se la he dicho a las autoridades. La primera es que el diagnóstico sea clínico, es decir, lo que se está hablando a nivel mundial es el autodiagnóstico sintomatológico. Si a usted le duele la garganta, si a usted le duele la cabeza, si usted está con tos, si usted está con flujo nasal, es COVID. En este momento eso es COVID y usted tiene que aislarse en su casa, se haga o no se haga prueba y tiene que notificar, soy potencialmente portador de COVID. Si en 2, 3 días eso se resuelve en buena hora, podrá usted quizás ir y confirmar si tenía o no. Pero si se mantiene durante los siguientes 4, 5, 6 días, en efecto, usted tenía COVID y qué bueno que se quedó en casa. La segunda cosa es facilitar el autodiagnóstico. Por favor, en todo el mundo se está permitiendo la venta libre de las pruebas de antígeno para autodiagnóstico. Aquí al Ministerio de Salud se le ha dicho, pero insisten que eso tiene que ser elaborado únicamente por laboratorios calificados para establecer el diagnóstico. Eso quizás para fines de certificados laborales, para fines de viajes al extranjero, pero una persona que está en su casa y que tiene la sospecha que se infectó, ¿qué valor que pudiera ir a una farmacia a comprar una prueba de autodiagnóstico, hacerse él mismo el hisopado, la prueba y confirmar si tiene o no? Es fundamental que facilitemos los diagnósticos para descargar al Estado por un lado, para acceder al diagnóstico por otro y para poder tener mejor control de la pandemia. Por otro lado, a las personas que son empleadores, la sensibilidad de poder flexibilizar el criterio de diagnóstico. Si un empleado suyo llama y se reporta en mal estado de salud, usted acepte que tiene COVID. No se le puede mandar a hacer las filas en el ministerio, en el IES, para que saque el certificado y termine contagiando a 10, 15, 20, 40 personas más. Por favor, no es el momento de ir a esas minuciosidades, sino tratar de ser más bien proactivos en el control de la transmisión. Doctor Terán, con esas consideraciones,
de alguna manera esto finalmente queda en manos de la responsabilidad de los ciudadanos. Si tienen estos indicios, estos hechos, ¿debe aislarse? Por supuesto que sí, tiene que aislarse. Es que el aislamiento es lo único que funciona. Y no estamos hablando de confinamiento, que no se confunda, porque la gente enseguida intenta desviar el proceso hacia la violación de sus derechos, hacia la autonomía que se ve afectada. Es una cuestión de responsabilidad. Si usted salió el fin de semana que no debería haberlo hecho, se reunió con sus amigos que no debería haberlo hecho, y uno de los que estuvo en esa reunión se comunica para decir, ¿saben qué? Yo he estado positivo. Automáticamente todos los involucrados tienen que autoaislarse por responsabilidad social. Pero eso es lo que no está sucediendo. La gente quiere callar más bien esos eventos por una cuestión de estigma social. Oh, es que ¿qué van a decir? Es que se van a enterar. Y entonces sigue esa cascada de transmisión. Si usted en casa tiene un niño pequeño y usted dice, es que yo no le quiero mandar a la escuela, no vaya a ser que se contagie, ¿por qué le permite al hermano mayor que tiene 15, 16 años que salga de fiesta? ¿Por qué usted se reúne con sus amigos el fin de semana y hace una parrillada y todo? Entonces, ¿quién es el que está dando el mal ejemplo? ¿Quién es el que está obrando en forma inconsecuente? Por favor, tenemos que regresar a la racionalidad, que esto del chico al grande nos compete a todos actuar de forma consecuente. Doctor César Pazimiño, este llamado del doctor Terán es importante, cómo volver a la racionalidad, porque la pandemia está allí, los casos están contabilizados. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que seguir insistiendo a las personas, los medios tienen que apoyar en esto, que hay una problemática importante, real, que podría volver a complicar los sistemas de salud, que tú mismo al enfermarte tienes de alguna manera un riesgo de, no solo de hacer una enfermedad grave, sino de tener secuelas a mediano plazo e incluso a largo plazo. Entonces, el problema de primero, tu responsabilidad con la salud propia y luego la responsabilidad sobre las otras personas. El momento en que tú estás positivo para la enfermedad o tienes síntomas, te conviertes en un diseminador del virus, de un virus que está ya provocando un problema. Las personas se quejan de que existe una problemática económica también en el país, de que hay que reactivar la economía, pero bajo un sistema en que tengamos una problemática de salud, es decir, personas enfermas, ¿cómo puedes reactivar algo si es que tienes que primero cuidar la salud de los individuos? Entonces, creo que las medidas que se han tomado, que han sido estudiadas, investigadas, que ya lo mencionaba Enrique, es esto del uso de la mascarilla, la desinfección, el aislamiento, el distanciamiento, son las medidas que hay que seguir tomando en cuenta y sobre todo entrar en este ritmo importante y bueno de vacunación. El país ha mostrado que en este aspecto ha tenido un funcionamiento bastante bueno. Tenemos un alto porcentaje de vacunados en un país que tiene una economía débil. Entonces el sacrificio que estamos haciendo también como ciudadanos al participar de esta cuestión de la vacunación, que estamos viendo que es beneficiosa, que efectivamente es beneficiosa, y hay que romper los mitos sobre la vacunación y todas estas cuestiones de que es mala y etcétera, que ya habíamos dicho. Entonces tenemos las herramientas. Hay que seguir con esta campaña de vacunación, hay que seguir con el uso de mascarillas, etcétera, y sobre todo el tema de la responsabilidad social, la responsabilidad ciudadana, que son los que van a lograr que cerquemos al virus, cerquemos a la enfermedad. Quizás lo logremos porque vamos viendo que el virus también tiene sus estrategias genéticas o moleculares ahí para escaparse, pero tenemos que llegar a esta gran solidaridad social que es lo que siempre estamos hablando, ¿no? El efecto de rebaño, de
en la sociedad, es decir, tener tantas personas vacunadas, tantas personas con defensas, que el virus se vaya debilitando. Quiero plantearles, doctor Terán y doctor Pazmiño, el tema de la vacunación, porque todavía, insisto, como al comienzo lo señalé, esto del derecho a vacunarse o no vacunarse, debiera seguir debatiéndose esto cuando son, y eso ha demostrado, son más vulnerables quienes no están vacunados, y ahora han llegado mucho más a las unidades hospitalarias que los que están vacunados, doctor Terán. Creo que es una discusión que se vuelve retórica en cierta medida, porque los argumentos científicos a favor del beneficio de la vacunación son indiscutibles y están evidenciados. La gente que se resiste a la vacunación desafortunadamente crea una oleada de desconfianza que está impactando negativamente más de lo que debería. Nosotros ahora, por ejemplo, vemos con preocupación que el crecimiento de la dosis de refuerzo no está siendo tan rápido como quisiéramos o no se está adoptando en la misma medida. Y es porque, claro, empieza a aparecer gente que dice, ahí está, pero ¿para qué una tercera dosis? ¿Para qué una cuarta dosis? Que no funcionan, etcétera. Creo yo que nosotros tenemos que ser mucho más pragmáticos en ese asunto. Hay decisiones que están por encima de la individualidad, lo que se habla en la Constitución, el bien común o el bien mayor. Y hacia ahí es hacia donde tenemos que apuntar nosotros. No se puede dar liberalidad en ciertos elementos que son fundamentales. Y quien adopta esa liberalidad tiene que entender que está siendo atípico frente a lo que se necesita en un país. Nosotros tenemos y podemos hacer alocución a fábulas, a historias, a cualquier tipo de proceso no científico, pero lo más importante es que nosotros rescatemos que quien no se vacuna tiene mayor riesgo de enfermarse gravemente y morirse. Quien no se vacuna representa potencialmente un mayor gasto en salud para el Estado y afecta al resto del sistema de salud. Quien no se vacuna toma conscientemente una decisión de ponerse en riesgo frente a algo que el país le ofrece la posibilidad de no hacer. Por lo tanto, lo que tiene que primar es el impulso hacia lo lógico, hacia la vacunación, y todas las herramientas que fuercen a ese racional tienen que ser restablecidas. Nosotros tenemos que forzar el uso del carnet para el acceso a todo tipo de actividad social. Es así de sencillo. Usted quiere ir y almorzar en un restaurante, tiene que presentar el carnet. Ah, es que yo tengo el derecho a no vacunarme. Perfecto, pero usted no tiene por qué violar el derecho de los que sí se vacunaron y quieren estar en ese restaurante. Esa es la lógica que se debe establecer. No se puede trabajar en función opuesta, de que como hay gente que no quiere vacunarse, los vacunados tenemos que ceder frente a esas demandas. Es muy importante. Nosotros hemos visto, y hay ejemplos recientes, de medidas drásticas que se tienen que tomar independientemente del costo que puedan tener. Y ahí es donde tenemos que ser co-solidarios y corresponsables. Se habla de la reactivación económica, pero no se puede dejar de lado la responsabilidad social y eso es mediante el proceso de vacunación. No sirve, Miguel y quienes nos escuchan, no sirve tan solo vacunar a gran cantidad, tiene que hacérselo rápidamente. Son dos factores fundamentales y la vacunación en el Ecuador se nos está estancando. ¿Qué suerte tiene este país de tener vacuna disponible? Mientras hay países que tienen carencia de vacunas, aquí hay la vacuna disponible esperando que vayamos a vacunarnos. Entonces no lo dude más, no se cuestione más, usted acuda a vacunarse, complete su esquema, vacune a sus hijos, vacune a sus empleados, vacune a sus amigos, que todo el mundo se vacune es lo que nos va a ayudar a tener menos impacto. Doctor César Pazmiño, luego hablamos sobre este refuerzo más rápido que debiera darse. El tema de la vacuna, usted como un científico de larga trayectoria, la vacuna está aprobada, que la eficacia es 90, 85, lo que se diga la una a la otra,
pero la no vacunación no está aprobada. Dice, no me vacuno porque no sé qué me puede pasar, pero la no vacunación no está aprobada, que sea eficaz, entre comillas. Bueno, por suerte, cuando analizas los datos, al menos en el Ecuador, se calcula que un 12 a 14% de personas están en contra de la vacunación. O sea, de todas maneras, eso como que alienta a que el resto de personas entiendan que la vacunación no tiene problemas. No es verdad que te están poniendo material genético para que te conviertas en un zombie, que te están haciendo transgénico, que tienes, que luego van a poder controlarte. Todas estas teorías que surgieron por ahí, para combatir un proceso que se viene investigando, en realidad desde los años 80 se estaba investigando sobre fragmentos proteicos para producir inmunidad contra enfermedades como la malaria. En el año 2003 se empezó a investigar justamente las vacunas con ARN y ADN, y la FDA, las personas que dicen que es una vacuna experimental y que fue autorizada de emergencia, la FDA acaba de decir, un momentito, por favor, gracias. Acaba de decir la FDA que es ya aprobada de forma legal el tema de las vacunas. Entonces, las vacunas están bien, las vacunas son seguras, las vacunas no producen nada, hay que ponerse las vacunas porque es la forma de atraparle y cercarle al virus. Entonces, todas estas cuestiones tenemos que ir desvirtuando porque las vacunas han mostrado que son efectivas. En este momento se están investigando al menos 4 fármacos que, si es que aparecen con la fuerza que tienen que diseminarse en la sociedad, probablemente tengamos una mejor respuesta ante la pandemia, pero los fármacos todavía no nos han llegado. Entonces, quiere decir que por ahora las medidas que hemos hablado, la vacunación, la solidaridad de la sociedad frente al tema de la vacunación y de las medidas que propone el sector de salud, tienen que ser respetadas. Entonces, creo que ese es el mejor camino que tenemos en este momento. Doctor Enrique Terán, usted ha insistido, refuerzo más rápido. Y hay casos en donde se bajó de 6 a 5 meses por rangos de edad, pero conozco casos concretos de maestros, por ejemplo, que en el sector privado les obligan a volver a clases, están en su derecho dentro del colegio, pero van a vacunarse, dicen, no, a usted le falta 2 días para los 5 meses y vuelva. Y como usted bien decía, las vacunas están allí. ¿Por qué no reforzar más rápido desde la visión del Ministerio de Salud? Bueno, esas son parte de las cosas que se vuelven a veces inentendibles para nosotros y que uno dice, la regla se intenta en algunos casos seguir a rajatabla. Ya lo vivimos nosotros en la fase inicial de la vacunación, cuando contaban los días con exactitud para que se pueda recibir la dosis vacunal y a veces a la gente le regresaban y esa gente ya no regresa. Entonces hay que pedirle al ministerio que tenga en ese sentido un poco más de sentido común, de flexibilidad. Si una persona acude a vacunarse y le faltan 2, 3 días para cumplir el mínimo indispensable que se ha puesto al momento, ¿por qué no vacunarle? ¿Por qué no darle ese beneficio? Y particularmente si es alguien que está en mayor exposición. En los sitios estratégicos esto debe ser fundamental. Nosotros tenemos que intentar entender que hay una premura fundamental. Nosotros venimos insistiendo en que la vacuna tiene que actualizarse, tiene que aparecer una versión 2 de la vacuna. Algunos de los fabricantes ya se han manifestado y han dicho, sí, estamos trabajando en eso. Para marzo de este año quizás ya tengamos la versión 2 de la vacuna, que consiste en una vacuna que tiene mejor cobertura contra las variantes, como sucede con la influenza. ¿Por qué usted se pone todos los años la vacuna de la influenza? Por 2 razones. Primero, porque refresca el sistema inmunológico y segundo, porque brinda cobertura contra nuevas variantes del virus que están circulando. Eso es lo que debe suceder con este virus, eso es lo que debe suceder con el SARS-CoV-2. Entonces, por eso la gente tiene que dejar de lado la especulación.
de que, ay, ¿por qué nos ponen otra dosis? Porque no tenemos más herramientas, porque es lo único que existe. Y por eso todo el mundo tiene que vacunarse, revacunarse, y quizás habrá que hacerlo lo más pronto posible, dependiendo del riesgo de exposición. Si nosotros pensamos en alguien que va a estar en contacto forzoso con otras personas, llámese un maestro, esos maestros tienen que recibir la tercera dosis o la dosis de refuerzo lo más pronto posible para garantizar un riesgo menor. Los transportistas tienen que recibir una dosis de refuerzo. Las personas de los sitios estratégicos, salud, aseo, etcétera, tienen que recibirlo. Y eso tiene que sensibilizarse de manera consecuente. Yo quiero hacer un llamado y reforzar lo que decía César. De este panel tiene que quedar claro que la vacunación es lo suficientemente efectiva como para ser utilizada. La vacuna es lo suficientemente segura como para ser utilizada. Y por lo tanto, los cuestionamientos respecto a la vacunación tienen que dejarse de lado, y lo que hay que hacer es convertir nuevamente al Ecuador, como fue hace unas semanas atrás, en un ejemplo de adopción de la vacunación para beneficio de todos. Quisiera plantearles luego un tema de inquietud ciudadana respecto del contagio y la transmisibilidad de los niños, pero esta pregunta que le formulé al doctor Enrique Terán le traslado al doctor César Pazimiño. Si hay vacunas, si hay el suficiente stock, ¿por qué no vacunar más rápido y no esperar a rajatabla? Le faltan 24 horas para que se vacune. Allí están las vacunas. A lo mejor se puede vacunar porque ya en un momento hay posibilidad, ya no hay la cola, pero no, vuelva a la casa para que vuelva cuando le toque. Bueno, creo que en eso tenemos que tener la flexibilidad racional en relacionado al tema de la vacunación. Estamos más o menos en 81% de primera dosis, 73% de completas y más o menos un 10% de tercera dosis. Entonces, quiere decir que tenemos que ir hacia el refuerzo. Entonces, pensando en esto, tenemos que ser lo suficientemente sensibles, y en ese sentido las autoridades de salud deberían adiestrar a las personas que toman la decisión, por último, en la entrada de los vacunatorios, que son los que te dicen sí o no. El ministerio acertadamente habló de que si cumples 4 meses después de tu segunda vacuna, podrías entrar ya a la tercera, al refuerzo, o a los 5 meses. Entonces, hay un periodo en realidad importante de que se puede manejar este tema, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser sensibles con la problemática. Incluso hay personas que se han vacunado en otros países, ya se da cuenta de esto, después de 3 meses. Incluso se ha recomendado en algunos casos específicos que al mes te vacunes si pasas la enfermedad. Entonces, todas estas cuestiones hacen ver que si hay la disponibilidad de la vacuna, es una buena opción seguir con el plan de vacunación. Se ha dicho que las vacunas no sirven y que por eso es que tienes que tener refuerzos y que eso no es una vacuna. Entonces, eso significa que no has entendido el sistema inmunológico, cómo funciona, y que más bien esto es una bulla en relación a las vacunas, ¿no? Las vacunas hay, para decirlo muy sencillo, ¿no? Hay estas que producen inmunidad, que te producen anticuerpos, y otras que sería ideal que sean las esterilizantes, digamos así, ¿no? Las que te permiten que no te infectes. Pero esto no hay con el coronavirus, hay estas vacunas, las que te producen una buena inmunidad, una buena protección contra la muerte, contra la hospitalización, contra los síntomas graves, contra las secuelas. Entonces, la vacunación es importante, mientras más rápida, mientras puedas hacerlo, hay que hacerlo, y en ese sentido creo que el país sí está preparado. Más bien eso sí hay que agradecer a un sistema de salud en un país tan complejo como este, que tenga a disposición las vacunas. Y entonces tenemos que estar conscientes de que las vacunas son buenas, que es la mejor opción que tenemos.
Doctor Enrique Terán, quisiera plantearle el tema de niños y adolescentes. Este domingo se dio cuenta sobre los contagios y se dio a conocer el índice de positividad que bordea entre el 40 y 50%. Una demanda en casas de salud, 47 pacientes menores de 18 años internados en las 2 últimas semanas, 37 en hospitalización y 10 en las UCI. ¿Cómo enfrentar cuál es la realidad de niños y adolescentes en medio de esta pandemia? Este es un tema muy importante y yo creo que hay que abordarlo con la frialdad lógica del caso. La gente dice, pero es que al principio los niños dijeron que no se enfermaban, dijeron que esta era una enfermedad de adultos mayores. Claro, pero es que originalmente no teníamos vacunas. Nosotros empezamos a vacunar a los adultos mayores y un virus, como ha descrito César, que busca hacer daño, un virus malicioso, empieza a desesperarse porque no puede atacar a los adultos mayores. ¿Y a quién comienza a atacar? A los adultos jóvenes. Entonces nosotros modificamos la estrategia de vacunación y empezamos a vacunar a los adultos jóvenes. El virus se ve atosigado y dice, ahora ¿a quién hago daño? Empezó a atacar a los adolescentes. Entonces nosotros instauramos vacunación contra los adolescentes. Una vez más el virus está cercado y entonces dice, me voy contra los niños. Ese es el proceso que hay que entender y que la gente tiene que asumirlo. Y por ende, ¿dejaremos la vacunación solo de los 5 años en adelante? Pues no, porque cuando ya vacunemos a los de 5 años, el virus se va a ir más abajo, va a buscar a los niños de 3, de 2, de 1 año. Y seguramente vamos a tener que terminar de aquí a unas semanas, unos meses, con vacunación universal a todo el mundo, porque es la única forma de arrinconarle al virus y evitar que siga haciendo daño. Nosotros ahora estamos justamente en esa consecuencia. Nosotros tenemos que pedir, instar a los padres, primero a que si ellos ya se vacunaron, conversen con sus hijos adolescentes, les transmitan la necesidad de la responsabilidad social, la seguridad de la vacunación. Todos los mitos que se hablan de infertilidad, de problemas futuros, de cáncer, no tienen asidero científico. Esta vacuna se ha aplicado como muy pocas, tan rápidamente en millones de personas, que ya tenemos datos de seguridad que, si hubiera necesidad, nos hubieran hecho tomar acciones. Claro, hay gente que ya sale con suspicacias y dice, es que ¿qué va a pasar 20 años después de la vacunación? Pues tendremos que esperar esos 20 años, pero todo indica que no hay riesgo asociado que debería preocuparnos frente al beneficio que se produce. Usted tiene que ser corresponsable con sus niños. Usted tiene que pensar, ¿qué es más riesgoso? Ponerle la vacuna a su hijito y que haga 1 o 2 días de malestar, de fiebre, que le duele el bracito, o que desafortunadamente salga con usted al centro comercial, salga al cine, salga a su reunión, le contagien de la COVID-19 y su hijo termine en cuidados intensivos y quizás muera. Es una responsabilidad muy seria que usted tiene que tomar. Entonces no se deje llevar por eso de es que a los niños no les da, es que para los niños es de gana, es que los niños están experimentando. Usted no experimente. Si hay datos científicos que dice los niños se protegen con la vacunación, por favor, hágalo consecuente. Vacune a sus niños, estimule la vacunación, entre padres conversen. ¿Cómo puede ser posible que en una escuela haya padres que se resistan a la vacunación? Ahí es donde hay que hacer la asamblea, aunque sea por Zoom, de padres de familia y decir, por favor, sea solidario usted con el resto de las familias, sea solidario con el resto de los niños, para que nosotros transmitamos esa conciencia de uno a uno. Doctor César Pazimiño, contagio en niños y adolescentes, su punto de vista. Bueno, justamente eso cada vez estamos más claro que el virus para adaptarse a los huéspedes busca caminos. Entonces, mientras más crezca el nivel de inmunidad de una población a las personas que no estén inmunizadas, va a ser mucho más sensible el contagio. Entonces, en este caso, ya explicaba el Enrique que hay esta
esta cuestión del virus. O sea, si yo tengo población vacunada, ya no puedo sobrevivir tan fácil, entonces busco población no vacunada. De hecho, cuando analizas las cifras de hospitalización y de niños contagiados, la mayoría no son vacunados. Entonces, claro, es el mejor caldo de cultivo para el virus tener personas que no estén vacunadas porque su sistema inmune no está preparado. Las personas que están vacunadas tienen un sistema inmune preparado, tienen una memoria en relación al nuevo virus que te puede contagiar y vas a tener una mejor defensa. Por eso es que cada vez se va disminuyendo la edad de vacunación. Tanto así que ya se habla que en pacientes, en niños de 2 años en adelante, ya tendría que ser una buena opción la vacunación. En este momento hay 4.000 millones de vacunas, personas vacunadas en el mundo. El 50% de la población mundial ya se ha vacunado al menos con una dosis. Quiere decir que la experiencia que se tiene con las vacunas hacen ver que no son esta dramática cuestión que lo presentan las personas que no quieren vacunarse, o peor aún, los movimientos anti-vacunación, que incluso califican que esto no es vacuna, que son sustancias que ponen en el organismo. Son una serie de cosas tan absurdas que confunden a las personas. La ciencia creo que está clarísima en el tema de cómo se preparan las vacunas, sean de ARN, sean de ADN, incluso las que vengan después. Estamos tan claros que es una opción segura, eficiente y necesaria para cubrir una pandemia que nos cogió a toda la humanidad. Sabíamos que iba a haber una pandemia, no sabíamos que era esta, pero ya estamos viviéndola. Y frente a eso, las sociedades reclaman que la ciencia resuelva los problemas. La ciencia resuelve el problema presentando una serie de condiciones, entre esas la vacunación, y hay personas que rechazan eso. Entonces te dicen, es que me van a poner un chip, y uso esto simplemente para ubicarnos bien. Te dicen, la vacuna nos van a poner un chip, pero ya tienes el chip del teléfono. O sea, te pueden localizar perfectamente por ahí. Entonces, hay una serie de mitos sobre esto que son, en realidad, te espeluznan cuando tú manejas los criterios científicos, cuando tú sabes cómo es la metodología de todos estos procesos, y entonces tenemos que estar seguros frente a lo que la ciencia está dándonos como oportunidad de sobrevivir. Una recomendación final por ahora. Seguiremos hablando a diario de este tema a propósito del semáforo de protección que estamos viviendo, doctor Enrique Terán. Sus recomendaciones. Bueno, la recomendación sigue siendo la misma desde el principio de la pandemia. Hay que cuidarse. No podemos relajar las medidas de autoprotección. Hay que tener mucho cuidado con el asunto del contacto social. Los ambientes cerrados son el peor enemigo de la protección y, por lo tanto, el uso de la mascarilla es fundamental. Recurra a la vacunación, haga uso de la misma, benefíciese de esa protección adicional y, por encima de todo, trate de cuidarse. A las autoridades tenemos que mejorar la facilidad de diagnóstico y tomar acciones no a última hora. Ese es el peor enemigo comunicacional en un manejo pandémico. A esta altura yo esperaría que el COE diga que ya no va a haber el feriado de carnaval. Yo esperaría que el COE hable de que no va a haber Día de la Madre, Día del Padre, porque no puede una semana antes intentar cancelarse todo, porque entonces, claro, la desazón social se vuelve muy importante. Seamos consecuentes que esto todavía va para bastante tiempo más. Doctor César Pazimiño, sus recomendaciones en este momento que estamos viviendo. Pienso que me alineo con lo que ha dicho Enrique, todo lo que hemos estado diciendo. Y además de esto, el tema de esta solidaridad social que tenemos que mantener. Hay que confiar en el conocimiento científico, en todas las bondades que nos está dando la ciencia en relación a una enfermedad que es nueva. Pero en tan poco tiempo hemos aprendido tanto, hemos aprendido tantas cosas sobre este virus. Las personas se han involucrado en el lenguaje científico, eso es una cosa increíble. Sabemos lo que es la PCR, lo que son los anticuerpos, lo que son las vacunas de ADN, de ARN. Eso es producto justamente
del trabajo científico coordinado y del desarrollo científico que la propia sociedad nos demanda. Entonces, tenemos que confiar en la ciencia y las medidas que ya se han hablado son la mejor alternativa que tenemos para frenar una pandemia que está produciendo un problema grave en el mundo. Muchas gracias por seguir enseñándonos a todos en estos temas de la pandemia y de vida o muerte, porque no hay otra opción. Seguir confiando, como se ha dicho, en el conocimiento científico, no en las cosas que están en el aire. Y también, ojalá, el Ministerio de Salud, regente de la política de salud, escuche y procese lo que desde la experiencia los científicos vienen reiterando. Al doctor Enrique Terán y al doctor César Pazmiño, muchas gracias por su aporte valioso. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, Enrique. Gracias, César. Muchas gracias, muy amables. Buscando la verdad, aquí en la revista de Opinión Democracia, 7:25 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y tenemos previsto diálogo con el doctor Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional, y el doctor Roque Albuja, abogado societario, para hablar sobre la reparación económica en casos de corrupción. Falleció el sábado uno de los sentenciados que ya gozaba de la prelibertad. ¿Y ahora quién paga el daño irrogado al Estado ecuatoriano? Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco Guayaquil, hoy todos nuestros clientes mayores a 65 años reciben el estado de cuenta en sus casas. Una sugerencia que nos dio Carlos, nuestro cliente más antiguo. Todos nos merecemos ser escuchados. Me alegró mucho saber que acogieron mi inquietud. No solamente me benefician a mí, sino a todos. Gracias, Carlos. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil.